Efectivamente, como dice mi compañera Sandra, pues vamos a hablar el día de hoy sobre la adolescencia, ¿no? Cabe aclarar que vamos a usar algunos ejemplos de la serie que ahora está de moda en Netflix, que es la de adolescencia, pero más que nada el enfoque va a ser sobre esta etapa de vida. Y aquí son unos de los temas que vamos a tratar. Primero vamos a tratar qué es la adolescencia desde el psicoanálisis, desde la psicología. ¿Cómo es la época actual? ¿En qué mundo viven los adolescentes? ¿Dónde están los padres? ¿Cuál es el lugar de los padres? Y por último, ya un análisis un poco más a profundidad de qué pasa en la serie, pero a través de toda la plática voy a referirme a la serie. Bueno, primero que nada, ¿qué es la adolescencia, no? Esta palabra adolescencia viene de dos términos en latín. El primero es adolescere, que significa madurar, acrecentar, básicamente crecer, ¿no? Y el segundo es adolere, que es quemar, arder en sacrificio. Es un término bastante curioso que la adolescencia sea el arder en un sacrificio, porque sí, realmente sí es un periodo donde hay muchos sacrificios, donde hay muchas pérdidas, ¿no? Y el adolere, cuando se mezcla con la palabra essere, también en latín, es el inicio de una acción. Entonces podemos decir que es el inicio de un ardor, de un arder, de un sacrificio, ¿no? Y hay tres procesos que se dan en esta etapa, ¿no? El primero es el biológico, el que todos conocemos, que pues el cuerpo está preparándose para las relaciones sexuales, ¿no? Básicamente, en grandes rasgos, lo podemos poner así. El cuerpo está madurando para poder prepararse en este proceso reproductorio, ¿no? Y por lo tanto es un proceso. ¿A qué se refiere? Que todavía no están listos para las relaciones sexuales, todavía no están listos para esta madurez, ¿no? Todavía no son adultos, es un proceso, es como un limbo, digamos, ¿no? Em, Sin embargo, socialmente, hace mucho tiempo el término adolescencia como tal no existía. Digamos que nosotros conocemos varios rituales de iniciación a la adultez, que eras un niño, tenías tu iniciación, tu ritual y te convertías en un adulto, que un ejemplo muy claro en México de esto, pues es la fiesta de 15 años, ¿no? Que tradicionalmente, ahora ya se ha modificado, pero tradicionalmente tener tu fiesta de 15 años era decir, ya eres una mujer. Y hay muchos ejemplos en varias culturas de cómo hay rituales que pasan a los niños a la adultez directamente. Entonces, el término adolescencia en realidad no tiene muchos años, ¿no? Eh, Socialmente se empezó a ver que era una etapa mucho más compleja, que era una etapa mucho más larga y que tenían comportamientos específicos y fue cuando se empezó a ver que, ok, hay un periodo especial entre la niñez y entre la adultez, que es la adolescencia, que empieza aproximadamente a los 12 13 años, ¿no? Y también es una etapa estructural. ¿A qué me refiero con estructural? Muchas cosas se mueven en esta etapa y ahora me voy a pasar a esta diapositiva. Em, Sé que no todos aquí son psicólogos, algunos sí, otros no, pero aquí hay un término muy importante que es el complejo de Edipo, ¿no? Que a grandes rasgos se da a los 4 o 5 años, que básicamente pues está mamá, está papá y está el hijo varón, digamos, un ejemplo. Em, el hijo varón está enamorado de su mamá y él cree que puede ser la pareja de su mamá. Esto lo estoy simplificando mucho. Entonces ahí es cuando entra el rol del papá y de decirle y dejarle claro a este niño, no, tu mamá es tu mamá y no puede ser tu pareja, la pareja de tu mamá soy yo. Y es donde se realiza este corte, ¿no? La adolescencia es, según Freud, la segunda vuelta al complejo de Edipo. Es decir, todo lo que se vivió en el primer tiempo del complejo de Edipo, a los 4 o 5 años, todo lo que se movió en ese momento, se vuelve a vivir en la adolescencia. Todos estos procesos son inconscientes. No crean que el adolescente es como de, pues mi mamá, mi papá. No, es todo muy inconsciente. Pero ¿cómo se vive esta segunda vuelta al complejo de Edipo en la adolescencia? Una separación. Como ya en el primer tiempo se vivió que él no podía ser la pareja de su mamá, digamos, eso se revive inconscientemente y por eso hay mucho rechazo hacia los padres, hacia ambos padres, pero mucho más hacia la madre, ¿no? Mucho rechazo, muchas peleas y es una etapa
como les decía, estructural, porque es vital para el desarrollo de una identidad. ¿Cómo se desarrolla esta identidad? Pues justamente separándose de los papás. ¿Y cómo se separan de los papás? Pues primero dejando de idealizarlos. En la niñez empiezan a idealizar mucho a sus papás. Mi papá es un superhéroe, mi mamá es la mejor, tengo a los mejores padres del mundo. Ya en la adolescencia ahí entra un conflicto bien grande porque empiezan a ver cosas que en la niñez no veían, que era, pues mi papá no es tan perfecto, mi papá no es Superman, tiene errores, se equivoca. Aquí en la serie es importante mencionar que este Jamie, que es el protagonista, estaba adentrándose en la adolescencia, era un puberto todavía. A los 13 años apenas estaba empezando su adolescencia, por lo tanto, esto que les digo de esta separación, esta búsqueda de identidad, viendo las cosas negativas de los papás, todavía no se veía tanto. Y si vemos, él idealiza a su papá, por eso les puse esta imagen también, porque él veía a su papá como un ejemplo, como él quería ser como su papá, lo veía como lo máximo. Todavía no entraba tan a profundidad a esta etapa de adolescencia, digamos, ¿no? Em, Ahora, en estas épocas, los adolescentes están viviendo un momento muy complicado para ellos, ¿no? ¿A qué me refiero? Las redes sociales, todo este mundo digital es muy complejo y es con lo que ellos empiezan a crecer, ¿no? Es con lo que viven, con lo que se relacionan, pero como todavía su cerebro, bueno, la parte prefrontal del cerebro no está desarrollada al 100%, empiezan a tomar decisiones que se vuelven decisiones muy definitivas, ¿no? Que en el momento no lo ven, pero que se vuelve definitivo después. Ellos no alcanzan a ver las consecuencias. Un ejemplo en la serie, esta chica, Katie, la chica que es asesinada, todo el problema empieza porque ella comparte a un chico una foto, un desnudo, y pues este chico lo comparte a otras personas. Jamie se entera de esto y por ver que esta niña está vulnerable, trata de invitarla a salir. Y ahí es donde Katie empieza a hacerle bullying a Jamie, diciendo, no, ¿cómo crees? No estoy tan desesperada, muchas cosas, ¿no? Pero justamente como adultos, desde nuestro adultocentrismo, podemos decir, es que cómo esta niña o cómo las adolescentes no piensan que si comparten una foto a un niño, se va a difundir, ¿no? Pues porque todavía ni siquiera tienen la capacidad cerebral, porque su cerebro todavía no está 100% desarrollado para ver las consecuencias. Ahora están mucho más vulnerables, mucho más expuestos. Y lo peor es que ni siquiera alcanzan a ver las consecuencias como nosotros, los adultos, sí las podemos llegar a ver, ¿no? También hay una urgencia por crecer. En este mundo ahora 100% digital para ellos, están muy envueltos en TikTok, en Instagram, en Snapchat, en donde muy seguido ven videos, ven imágenes, ven todo ya muy sexualizado. Y si bien la adolescencia sí es una etapa donde se empieza a introducir esta parte sexual, ellos ya lo están viviendo de mucho más temprana edad, ¿no? De hecho, si vemos en la serie, cuando lo empiezan a interrogar en el primer capítulo a Jamie con su papá, em, le empiezan a preguntar cosas sexuales y también la psicóloga le empieza a preguntar temas sexuales y el papá primero dice, oye, ¿puedes hacer este tipo de preguntas? Tiene 13 años, ¿no? Y también con la psicóloga Jamie le dice, oye, sí puedes hacerme este tipo de preguntas, pero es una realidad que ahora los niños, bueno, los adolescentes están viviendo su sexualidad desde mucho más temprana edad. Digamos que hace un par de años empezaban su sexualidad a los 15 años aproximadamente aquí en México, porque depende del país, pero aquí en México 15, 16 años era la edad normal o más común en que empezaban su sexualidad. Ahora ya están empezando mucho antes, a los 14, incluso algunos a los 13 años. Esto se ve bastante frecuente ahora, ¿no? Parece irreal, pero sucede. ¿Y qué otra cosa está pasando? Que hay una falta de límites sociales, no solo en cuanto a los padres, en cuanto a las autoridades, sino socialmente ya el mensaje que están dando las empresas, las redes sociales, el mundo digital es
tú puedes conseguir todo lo que quieras al instante. Es una gratificación instantánea. Estás viendo videos, si te aburre uno, quitas y ves el siguiente, quitas y ves el siguiente. Es una búsqueda constante de un goce absoluto, ¿no? Diría Lacan. Em, pero esto es una ilusión, porque realmente no puede haber un goce absoluto, ¿no? Uno no va a estar 100% satisfecho, siempre va a haber una falta, siempre va a haber algo que no esté bien, ¿no? Y esto es muy normal, pero ahora los adolescentes están viviendo en un mundo de si yo quiero algo, lo puedo obtener porque todo es instantáneo, todo es en el momento. Si quiero comprarme un vestido, lo puedo hacer en 5 minutos. Si quiero pedir comida, lo hago en 5 minutos. Pero ellos se topan con pared cuando viven situaciones en la vida real que se dan cuenta que no es así, que la gratificación no siempre es instantánea, que el éxito no siempre es fácil, que no se puede tener todo en la vida. Y aquí es donde entra la tolerancia a la frustración, ¿no? Que como vemos, que ya veré más adelante con ustedes, Jamie no tiene mucha tolerancia a la frustración, explota muy fácil y eso se ve claramente con su psicóloga, ¿no? Aquí también les puse una imagen del hijo del policía, porque ahora ellos en el mundo digital, que cabe agregar que todos estamos inmersos en él, no solo los adolescentes, los adultos, incluso los adultos mayores ya tienen redes sociales, todo el mundo ya estamos metidos en el mundo digital, incluso esta misma plática está en el mundo digital, ¿no? Pero aquí el problema es que el mundo digital de los adolescentes y el de los adultos está completamente aislado. Es decir, los adultos ya no tienen ni idea de qué están viendo, qué están viviendo sus hijos o las personas, ¿no? En estas edades. También algo muy importante que está pasando justo por este mundo digital es que los ideales se vuelven inalcanzables. Si bien los ideales son normales en la adolescencia y a lo largo de la vida, que primero son tus papás, luego son las personas famosas a las que admiras, cualquier persona a la que admires se vuelve tu ideal. Pero ahora por justamente que existen filtros, que ya lo que vemos en redes sociales pues no es 100% la realidad, se vuelve muy inalcanzable y como les digo, se vuelve un choque muy grande para ellos ver cómo es el mundo en redes sociales, las fotos, sus compañeros, los TikTokers famosos. Y luego ellos se ven al espejo y se dan cuenta que están muy lejanos, pero no es porque ellos estén lejanos, sino porque todo lo que ellos ven no es 100% real y esto genera muchos problemas de autoestima, mucha frustración. Y aquí otro término que me voy a ir un poco con cuidado porque es controversial, es sobre la masculinidad y el feminismo, ¿no? Aquí hay una persona que mencionan en la serie, lo mencionan muy rápido, pero es una persona real que se llama Andrew Tate. No sé si han escuchado de él, está en la imagen de abajo. Él es una persona famosa, sobre todo en Estados Unidos y en Inglaterra. Hace videos, hace TikToks y se ha vuelto un referente muy fuerte para los adolescentes, para los jóvenes. Y su discurso es un discurso muy misógino, muy machista, ¿no? Y muchos adolescentes, hay reportes, sobre todo en Inglaterra, que esta serie es de Inglaterra, que cada vez más ven acciones machistas en los alumnos de 13 a 16, 17 años, ¿no? Y aquí, ¿por qué incluí el término feminismo? Porque el feminismo ha logrado muchas cosas, ¿no? Nos ha hecho avanzar como sociedad. Sin embargo, el feminismo, al criticar muchos aspectos del machismo, de la masculinidad, que la masculinidad, es que me voy con cuidado porque son términos delicados, ¿no? Pero todavía no hemos encontrado socialmente una masculinidad que esté 100% libre del machismo, tristemente, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué es lo que pasa con el feminismo? El feminismo está tratando de erradicar justamente estos comportamientos machistas que hieren a las mujeres, que las hacen menos, que las lastiman, que las matan también, como es en la serie, pero no se introduce en la sociedad un nuevo tipo de masculinidad en el que los hombres puedan existir, se puedan desarrollar.
¿Y qué pasa entonces? Pues que ellos al oír esto, y esto me pasa a mí también con lo que yo escucho con los adolescentes de hoy en día, o los adolescentes varones, rechazan mucho el término de feminismo porque se sienten como atacados ante esto. Sienten que es un ataque hacia ser hombre, cuando no es así, pero ellos lo sienten así, porque no encuentran otra alternativa, otra forma de ser hombre, ¿no? ¿Y qué pasa? Ellos se sienten atacados y ¿qué es lo que sucede socialmente? Pues que buscan a ideales, a personas que pueden seguir, que justamente tienen estos discursos de odio hacia la mujer, como es Andrew Tate, con discursos que si lo buscan, tiene discursos muy misóginos y que es una persona muy popular hoy en día en redes sociales y que los adolescentes varones lo siguen mucho, sobre todo les digo en Inglaterra, em, y que esta persona pues ahorita está acusado de violación. Imagínense qué tipo de cosas están siguiendo los adolescentes hoy en día, ¿no? Pues muy bien, ya dando un poco el panorama de lo que están viviendo los adolescentes. Ah, y olvidé mencionar, esto es en el contexto de Inglaterra y de Estados Unidos, ¿no? Pero en el contexto de México y de algunos otros lugares de habla hispana, ¿qué están consumiendo los chicos? ¿Qué están viendo? Están viendo igual contenidos hipersexualizados, hipersexualizados, perdón, y no solo hipersexualizados, sino también que agreden a las mujeres sexualmente, ¿no? Esto es algo que se ve mucho y sobre todo en la música que escuchan, ¿no? Que ahora ya es muy común los narcocorridos, que los escuchen, y yo los invito realmente a que se pongan a escuchar los narcocorridos, qué tipo de cosas dicen, ¿no? Porque esto es lo que están escuchando actualmente los adolescentes. Ahora sí, ¿qué es lo que están haciendo los padres? ¿Cuál es el labor de los padres aquí, ¿no? ¿Cuál es su responsabilidad? Y justamente como vemos en la serie, en realidad podemos ver que los papás, los Miller, que es la familia de Jamie, en el último capítulo donde los vemos cómo están sufriendo, vemos que en realidad parecen ser padres normales, ¿no? Que comunes y corrientes, con sus fallas, pero también amorosos, que quieren a su hijo, que siempre han visto por lo mejor. Y ahí nos quedamos con muchas dudas viendo este capítulo, ¿no? Porque uno pensaría, hasta la misma psicóloga con Jamie, cómo constantemente le hace preguntas sobre su papá, ¿no? Nos hace pensar, entonces, ¿cuál fue el error? ¿Qué fue lo que pasó? Porque si vemos que los papás parecen ser amorosos y parecen llevarse bien, si en casa parecía que no había algún indicativo que hiciera un niño asesino, ¿qué fue lo que pasó, no? Y aquí lo que pasa es que, como les decía, el mundo en el que viven los adultos y el mundo en el que viven los adolescentes ya parecen estar completamente separados y sin ningún puente en el que se puedan como interactuar o interrelacionar, ¿no? Y los adultos no están para nada enterados del mundo en el que viven sus hijos. Y un claro ejemplo también es en la serie cuando el policía habla con su hijo, que por cierto, pues esta relación también se ve bastante, pues dañada, ¿no? Como que no se ve una relación cercana entre ellos. em, Se ve bastante fracturada y el niño le dice, no, no me vas a creer, prefieres ir al gym, prefieres trabajar. Se ve ahí mucho que no hay una conexión con este hijo que tiene el policía, ¿no? Pero a donde quiero llegar es que el hijo le dice, me avergüenza que no tienes ni idea de lo que estás diciendo, por eso te voy a decir que se trata del Red Pill y del 80-20, ¿no? No sé si recuerdan, ¿no? Algo que el policía no tenía ni idea y toda la investigación se basaba pensando en que Jamie era amigo de Katie, ¿no? Y que tal vez tenían una relación amorosa y que por ahí había un motivo de por qué la había matado, pero estaban lejísimos de la verdadera razón, ¿no? Que su hijo se la deja muy en claro diciéndole, no, mira, es que estos emojis significan sarcasmo, significan que es un incel, es decir, que pues nunca va a tener relaciones sexuales. em, y la policía estaba completamente perdida en esto, ¿no? Esto demuestra bastante claro cómo
Como les digo, los adolescentes y los adultos están viviendo en mundos diferentes, ¿no? Y no hablo solo del mundo digital, porque como hoy en día todo mundo estamos en el mundo digital, solo que estamos en diferentes dimensiones, digamos, de este mundo digital, ¿no? Y por lo mismo vemos que no hay una comunicación de calidad entre padres y adolescentes, ¿no? Los padres de Jamie no se ve que hayan sido malos padres y ellos mismos lo dicen, no, no fuimos malos padres, fuimos buenos padres, pero tal vez algo nos falló. ¿Y qué es lo que les falló? Aquí yo diría, pues estar más pendientes, ¿no? En la serie mencionan que Jamie llegaba a casa, se metía a su cuarto y ahí estaba horas y no sabían ni qué estaba haciendo, ¿no? Y esto es algo que muchos papás a veces pasan por esto, ¿no? Porque no saben cómo involucrarse con sus hijos y a veces lo más fácil es, bueno, lo dejo tranquilo, sé que está en su computadora, sé que está en el celular y pues como lo veo aquí al lado o como sé que está en su cuarto, creo que está bien, pero esto no es cierto. No, no tenemos ni idea de qué están viendo en su celular, en sus computadoras, ¿no? Aquí también importante, em, sí, justamente en la niñez, los papás son una figura de identidad tremenda. Quieren hacer todo igual que sus papás, se quieren vestir igual y entra la adolescencia y ahora se quieren separar, quieren ser diferentes, pero esto no significa que dejen de ser una figura de identidad. Los papás siguen siendo una figura de identidad muy importante también a lo largo de la adolescencia, aunque no les hagan caso, aunque no hagan lo mismo que ustedes o lo que les piden, el adolescente sigue mirando qué es lo que tú estás haciendo, ¿no? ¿Qué es lo que tú haces? ¿Qué es lo que tú miras? ¿Qué es lo que tú dices? ¿No? Y a veces no nos damos cuenta que las cosas que hacemos les impactan más de lo que les pedimos o lo que les decimos que es lo correcto, ¿no? Esto se llama aprendizaje vicario y es como aprendemos los seres humanos, que es a través de la observación, de cómo hacen las cosas los demás, ¿no? Em, y que aquí en la serie también lo vemos bastante claro, sobre todo en el caso de Jamie, ¿no? Que pues constantemente él trata de proteger a su papá, está completamente idealizando a su papá, lo quiere muchísimo, lo defiende de la psicóloga cuando siente que la psicóloga está tratando de inculparlo de algo. em, y se vuelve una identidad bueno, como una figura de identidad para Jamie muy importante, pero al mismo tiempo Jamie no siente que sea como su papá. De aquí viene todo el conflicto de Jamie, porque él no siente que es lo suficientemente masculino como su papá, ¿no? Y todo esto se deriva en los deportes, ¿no? Justamente Jamie menciona con la psicóloga que pues a su papá le encantan los deportes, pero que él no es muy deportista, que su papá intentó meterlo a deportes, a hacer actividades, pero que él era muy malo. Y la única forma que Jamie sentía que podía identificarse con su papá era a través de los deportes. Y como no lo consiguió, terminó perdido. Él no sabía con qué relacionarse, ¿no? Y un acto muy importante, justo la mirada tiene un valor importantísimo en nuestro inconsciente. Y el hecho de que el papá no mirara a Jamie cuando fallaba, cuando lo hacía mal en los partidos de fútbol, eso fue un impacto muy grande para él, como no te estoy reconociendo que aunque falles, sigues siendo un hombre, por así decirlo, ¿no? Em, bueno, y también hay que agregar que esta época es bastante complicada para los papás también. Podemos muchas veces caer en el discurso de criticar, ay, es que los papás tienen la culpa, y es importante aquí decir, son responsables, mas no siempre son los culpables, ¿ok? Pero además hay que ser muy empáticos con ellos porque es una época bien complicada también para ellos. Primero porque ese humanito que ellos crearon
llega un momento en que ya no los abraza, ya no los besa, ya no quiere estar con ellos, se quiere separar. Y eso es un impacto muy fuerte para ellos, que vemos aquí mucho en, por ejemplo, en el policía con su hijo, ¿no? Que realmente sí le afecta y no sabe cómo interactuar con su hijo. Sabe que está alejado de él, sabe que ni siquiera lo conoce, pero no sabe cómo acercarse. Y también es algo que los papás de Jamie reconocen, de que no estaban con él, ¿no? Y que él se había separado mucho de ellos. Y esto pues conlleva a heridas del narcisismo, porque un hijo para un papá es un amor narcisista de cierta forma, porque es tu hijo, es tu semejante, es alguien que se parece a ti, ¿no? Entonces, a la hora de que el hijo constantemente les reclama, es que tú haces esto, es que tú no eres buen padre, es que no te importo, es todos estos reclamos que son comunes en la adolescencia se vuelven una herida en el narcisismo de los padres. Algo también que aquí me pasó, bueno, se me hizo bastante crucial mencionar, es justamente por estas heridas y esta época tan difícil que están viviendo los papás, a veces el aceptar que no lo están haciendo lo suficientemente bien, que no son buenos papás o que están fallando en algo es insoportable y no lo pueden hacer, ¿no? Inconscientemente es muy difícil para nosotros aceptar que el del error eres tú. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Pues un mecanismo de defensa que se llama proyección, que seguramente lo conocen. Y todo eso que los papás no pueden ver en sí mismos, que les cuesta trabajo, pues aceptar de lo que están tal vez haciendo mal, lo pasan a las instituciones. ¿Aquí a qué me refiero? A las escuelas, ¿no? Lo que ellos sienten que no están haciendo bien, que están fallando, o que su hijo es problemático por alguna razón, es buleado, cualquier cosa lo quieren pasar a las escuelas, echándole toda la culpa porque se vuelve lo más fácil en su psique, en su inconsciente, ¿no? Y algo que también va de la mano es los límites. Algo que pasa mucho socialmente ahora es que ya no se marcan límites por como un intento de acercarse a sus hijos, porque si de por sí los hijos se están separando, les da miedo a los papás que se separen aún más, entonces dicen, no, ¿cómo le voy a poner un límite? Si de por sí ya no me quiere, me va a dejar de querer aún más, se va a alejar aún más de mí, ¿no? O también quitarse esta culpa de, ok, algo estoy haciendo mal, tengo que darle todo a mi hijo, le voy a dar todo, no le voy a poner un límite, ¿no? Esto pasa muchísimo y creo que la serie es muy corta, son 4 capítulos y en realidad no vemos muy a detalle o no profundizamos en aspectos de la vida familiar ni nada, pero lo que sí se puede ver es que no hubo un límite como tal en el uso de la computadora de Jamie, por ejemplo, o de cuánto tiempo estaba en su cuarto encerrado. Realmente el papá estaba ocupado trabajando y la mamá tampoco puso un límite de qué estaba haciendo Jamie en casa, en su cuarto encerrado. E incluso la mamá menciona, ¿no? Que ella veía como Jamie seguía despierto a la 1 de la mañana y que su luz seguía prendida y que ella iba y le decía, no, ya duérmete, ya tienes que ir a la escuela mañana y que él apagaba la luz, pero que no decía nada, ¿no? En realidad, ahí tienes idea de qué está haciendo tu hijo, no. ¿Te estás acercando a él? Tampoco. ¿Le estás poniendo un límite? Pues en teoría, porque en realidad puede apagar la compu, la luz y va a seguir estando en el celular, ¿no? Por ejemplo. Bueno, y ahora sí, un poco adentrándonos más a la serie, aquí como les decía, el término masculinidad es muy importante. La psicóloga de la serie trata de mencionarlo múltiples veces y él es cuando pone sus barreras y si se dan cuenta cuando explota y le grita a la psicóloga, em, es cuando ella empieza a tocar temas del papá o de la masculinidad, ¿no? Y también él menciona mucho, con el otro psicólogo era más fácil, él preguntaba otro tipo de cosas, él esto, el otro. Yo me pregunto y les digo, no hay mucha información porque solo son 4 capítulos, pero, ¿qué tanto Jamie actuó de esa forma? Porque o interpretaba diferente al psicólogo varón que a la psicóloga mujer, por el simple hecho de que la psicóloga era mujer. Y si se dan cuenta, se pone
en 2 ocasiones muy agresivo hacia ella, ¿no? Casi que la quería golpear, ¿no? Parecía. Em, y aquí entra mucho con esta ideología de Andrew Tate, que les digo que lo mencionan en la serie, lo mencionan muy brevemente, pero es un impacto muy grande, porque Andrew Tate es el que hace esta teoría del 80-20, de que el 80% de las mujeres está atraída por 20% de los hombres, y del red pill y del incel, todo esto que vemos en la serie es algo que sacan los adolescentes de Andrew Tate. Entonces aquí mucho hablamos también de si no hay padres presentes, si los padres de Jamie no estaban presentes, entonces, ¿quién se vuelve el ideal? ¿Quién se vuelve el ejemplo a seguir? Pues estas personas que a veces tienen discursos de odio muy importantes, ¿no? O discursos de machismo, porque vemos sobre el papá, que el papá en realidad pues parecía tratar bien a la mamá, parecía que se llevaba bien con ella, sí explotó en el último capítulo, pero yo ahí sí como psicóloga diría, bueno, con todo lo que estaba viviendo, ¿cómo no iba a explotar? Ahí yo no pienso que haya sido de, culpa del papá, ¿no? Esa es mi opinión personal. Más bien creo que todos estos pensamientos y digamos el trato que tenía Jamie hacia las mujeres y que lo llevó también a asesinar a Katie, fue que él no se sentía lo suficientemente hombre, que él no sentía que era atractivo para las mujeres. Em, y al Katie ser la que lo rechazó y la que empezó a humillarlo fuertemente en redes sociales, pues ¿cuál era su alternativa? O te gustan las mujeres o le haces daño a las mujeres, ¿no? Este es como un tipo de masculinidad que se ve en la serie, ¿no? Y vi recientemente igual en un video que mencionan algo muy, muy impactante, ¿no? Que es, ¿cuál es el miedo más grande de un hombre que le puede hacer una mujer? No sé si me explico ahí, pero ¿qué es lo que más le da miedo a un hombre que haga una mujer? Que lo humille y públicamente peor, ¿no? ¿Y qué es lo que más le da miedo a una mujer que haga un hombre? Pues que la mate, ¿no? Es un poco el ejemplo de lo que quiero poner aquí, que muy claramente lo ponen en la serie, que realmente sí, sí puede llegar a pasar, y no solo de hombres a mujeres, sino también de mujeres a mujeres, de hombres a hombres, pueden pasar. Aquí también muy importante es realmente la relevancia que le dan en la serie a la popularidad, ¿no? Y esto es algo muy real, ¿no? El amigo de Jamie, que me parece que se llamaba Ryan, sí, creo que se llamaba Ryan, Em, cuando habla con el policía en la enfermería, no sé si se acuerdan, le empieza a preguntar al policía, seguramente tú eras popular, ¿verdad? Tu hijo no sacó tu físico, y empezó a mencionar mucho, y el policía le dice, la popularidad es muy importante para ti, y él dice que sí. Y aquí es porque Jamie y sus amigos eran rechazados, eran buleados, y eso significa que eran básicamente invisibilizados en el círculo social en el que ellos existían. Y como les digo, los adolescentes no pueden ver más allá, no pueden ver como esto es temporal, esto va a pasar, voy a crecer, voy a mejorar. Ellos creen que es una sentencia realmente, creen que eso que están viviendo, ese bullying, ese maltrato, esa humillación pública, que no va a pasar. No tienen, su cerebro no tiene para dimensionar que eso va a pasar, ¿no? Y pues a veces con esa sentencia que ellos sienten que no va a pasar, se toman medidas pues extremas también, ¿no? Que es pues el asesinato de la niña, como que él sentía que la única forma de escapar de este rechazo, de este incel, de que nadie lo iba a pelar nunca, era matando a la que le estaba haciendo bullying. Así lo pensó el cerebro de Jamie, digamos, ¿no? Que esto se relaciona mucho con la autoestima, ¿no? Em, la autoestima aquí es vital para cómo afrontamos los problemas. Siempre van a haber problemas en el mundo, en nuestra vida, ¿no? Pero qué tanto tú te quieres y qué tantas herramientas tú tienes para sobrellevar estas situaciones difíciles es lo que indica cómo vas a reaccionar, ¿no? Jamie no tenía para nada buena autoestima, como vimos en el capítulo con la psicóloga.
Él le pregunta: "¿Qué piensas de mí? ¿Te caigo bien?". Todo esto, estas dudas de ¿te caigo bien, no te caigo bien?, muestra cómo él realmente tenía una autoestima muy baja, ¿no? Que, como les digo, esto hace que no podamos afrontar de manera adecuada los problemas que pueden haber en la vida. Y la autoestima, ahí sí, eso depende también de los papás, no solo del círculo social, pero esas herramientas se las brindamos a los hijos. ¿Y cómo? Con las palabras que les decimos. A veces no nos damos cuenta que las palabras que utilizamos son sentencias para ellos. Si les decimos: "Ay, es que qué flojo eres, ay, qué tonto eres, ay, es que no te sale bien", eso es una sentencia para ellos, de verdad. La falta de acompañamiento, ¿no? Esto también, pues Jamie estaba muy solo, digamos, ¿no? No estaba para nada acompañado. Tal vez sus papás no eran malos papás, pero no lo acompañaban, no estaban ahí con él. Incluso, pues sale de su casa a las 8 de la noche y llega como a las 10, cuando mata a Katie. Y su papá, por ejemplo, ni enterado. No se menciona si su mamá sí o no, pero hasta las 10 de la noche, ¿no? Sí es una cultura diferente, no sé cómo sea en Inglaterra todo esto, pero imagínense aquí en México que puede llegar a pasar un niño que se salga y que regrese un niño de 13 años, cabe aclarar, y que regrese hasta las 10 de la noche a la casa y que los papás no sepan en dónde estuvo, ¿no? Esto puede pasar y es que justamente los papás están tal vez muy involucrados en mantener la casa, en mantener a los hijos y se les olvida o no les da tiempo, digamos, para estar presentes con ellos, ¿no? Un concepto que también me parece aquí que es crucial mencionar es el gran otro. Este es un concepto de Lacan que en grandes rasgos significa la cultura, ¿no? Y aquí podemos decir, ¿por qué Jamie asesinó a una niña? ¿Cómo hizo algo tan horrible? Seguramente fue algo de sus papás, no hicieron bien las cosas, y aquí yo creo que la respuesta no es tanto los papás. Sí hubo cosas, como lo mencionan los papás, que pudieron haber hecho mejor, que les faltó, pero en realidad no creo que ellos hayan sido los culpables de que él haya cometido un acto así. Culpables en el sentido de que no estaban acompañándolo lo suficiente, que no lo conocían lo suficiente. Pero aquí es donde entra el gran otro, que es la cultura, lo que están viviendo los niños en ese momento, la música que escuchan, los videos, lo que se dice, lo que dicen entre ellos, que tristemente pues muchas veces los papás, las personas, la misma policía, ni siquiera está enterada de este mundo y es un gran otro que tiene una voz muy fuerte para ellos de cómo deben de ser las cosas, de qué tienen que hacer, ¿no? Como mencioné y puse la imagen de Andrew Tate unas diapositivas atrás, todo este discurso realmente sí tuvo un impacto muy grande en la escuela de Jamie, donde pues justamente le hacían bullying a Jamie y a sus amigos usando pues estas terminologías de Andrew Tate, ¿no? De Red Pill, de Incel, todo esto. Entonces, creo que aquí es importante que como adultos nos pongamos a pensar y a observar en este gran otro, en esta cultura, en este mundo en el que viven los adolescentes. Y bueno, aquí les dejo las referencias que usé para esta plática.